Bueno, a 2 meses del sismo que hermanó a todo el país con un sentimiento de empatía y fraternidad, se vuelve clara una realidad innegable. México es un país muy poco solidario. Como ocurrió en 1985, los sismos de este año suscitaron una movilización masiva de voluntarios, rescatistas y ciudadanos dispuestos a donar todo lo que hiciera falta en un primer momento. Sin embargo, apenas unas cuantas semanas después, este fenómeno se ha esfumado y de nuevo regresamos a nuestro hábitat natural, el individualismo de toda la vida. Aun cuando diversas empresas y organismos del sector privado prometieron triplicar y hasta quintuplicar los recursos recaudados de donaciones, una división rápida demuestra que en promedio cada mexicano donó apenas 31 pesos a la reconstrucción del país. Se trata de un monto que es el equivalente al 8% del que pondrá el gobierno. Tal parece que el perfil del mexicano sigue siendo el de un liberal salvaje, como demostró un estudio publicado en Nexo hace unos años. La solidaridad que vivimos en septiembre fue una excepción o no la regla, no sé si excepción o regla, no fue, tú lo dijiste en este programa, primer programa, Javier, que fue pues una solidaridad muy humana, la del primer momento. La de un segundo momento lo que sí demuestra es que somos muy poco solidarios. Claro, ¿no? Es que yo creo que hay que distinguir entre tipos de solidaridad. Sí. Hay una solidaridad humana, que es ante el desastre, la tragedia, y sobre todo cuando es inmediata y visual. Sí. ¿No? Si ocurrió este terremoto en China, la reacción hubiera sido distinta. Nadie hubiera donado ni un peso a tratar de ayudar a los chinos. De hecho, Adam Smith, en su famoso libro Sentimientos Morales, precisamente usa ese ejemplo de un terremoto en China y cómo hubieran reaccionado los ingleses. Sí. Entonces hay una solidaridad humana que es común a cualquier ser humano. Luego hay una solidaridad... La del primer momento. Sí. Luego hay una solidaridad social que tiene que ver con identidades y pertenencias a grupos. Luego hay una solidaridad cívica que tiene que ver con ser un ciudadano y sentirte ciudadano y lo que te obliga a eso frente a otros ciudadanos. Y luego yo diría que hay una cuarta solidaridad que es más política, que tiene que ver con causas. Pero la que importa para un país desde mi punto de vista es la cívica. Y esa sí es donde estamos mal. Pero yo diría que no es México el que está mal. En todo Occidente, durante ya incluso siglos, va en retroceso la solidaridad. Ha sido reemplazada por dos otras formas de generar organización y unidad, que es el mercado y el contrato social, la idea del mercado y la idea del contrato social, y a veces mezcladas, que son ideas individualistas. Y por buenas razones, eran vistas como una manera de lograr mayor libertad. La libertad que te daba el mercado y que te da el contrato o la mezcla de ellos es que cada quien voluntariamente intercambia bienes o cada quien voluntariamente firma el contrato. Y eso se pensaba mucho mejor que la tradición o la solidaridad, que se veía como medio sospechoso en el caso de la solidaridad por ser algo tarde o temprano tribal. Entonces ha habido un retroceso en solidaridad en el mundo. La Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Lo que realmente queda de fuera desde entonces, y es cada vez y ha sido mucho menos importante, es la fraternidad. Ha sido una historia de libertad e igualdad, más no de fraternidad. Pero pones entonces a México en ese contexto internacional, digamos. Occidental, digamos. Occidental. Pero a mí sí me llama mucho la atención los montos, Héctor, Jorge, de solamente 4,000 millones de pesos. Digo, es un chorro para cualquiera de nosotros, pero para un país como México es muy poco lo que donó la gente para la reconstrucción. Mira, a mí me gustó mucho el artículo que hiciste porque tomaste como ejemplo, que puede ser afinable, este asunto para llegar a un problema mucho más profundo de México. Nosotros nos sentimos, los mexicanos, muy solidarios, muy familiares, muy comunitarios, con gran sentido de solidaridad social. Y la verdad es que tanto los números de nuestra economía como nuestra historia demuestran que, por ejemplo, la lucha contra la desigualdad ha sido prácticamente inexistente en todas las grandes causas mexicanas. Desde el punto de vista del discurso, no. Desde el punto de vista de las consecuencias de cómo está organizada la economía y cómo es la intervención del Estado, desde luego. Con un agravante, los dos gobiernos que más intensa y claramente han tenido una política social en contra de la marginación y y a favor de la solidaridad, son dos presidentes que, por desgracia, para esta causa, terminaron en un desastre terrible de finanzas públicas. Son José López Portillo y Carlos Salinas. Luego hemos encontrado que, bueno,
estas formas de programas asistencialistas, de transferencia de subsidios y de recursos para personas en necesidad, y qué bueno que están ahí. Pero nuestra desigualdad sigue igual. Sigue siendo un escándalo histórico en el país. A ver, Jorge. Sí, yo no sé si mezclaría el tema de la desigualdad con el de la falta de solidaridad entre los mexicanos, porque finalmente de lo que creo que estamos hablando y lo que tú hablabas en tu artículo, Leo, es de lo que hace la sociedad mexicana independientemente de las políticas públicas, que son fundamentales, pero pertenecen a otro ámbito. Yo traté hace unos 4 o 5 años, junto con muchísimos más, de insistir en este aspecto del individualismo de la familia mexicana, porque el mexicano es individualista dentro de la familia nuclear e incluso no tan nuclear, a diferencia de otros países. En un librito de México, mañana pasado, el misterio de los mexicanos. Pero bueno, lo que no estoy del todo convencido de lo que dice Javier es que México, según los datos que hay, es un país donde hay menos organizaciones de la sociedad civil, menos mexicanos actuando en asuntos filantrópicos, asociativos, sindicales, etcétera, menos filantropía en general que en otros países de PIBs per cápita semejantes o superiores o inferiores. Es decir, sí hay rankings internacionales en estos asuntos y estamos muy abajo, no solo muy abajo de Alemania y de Estados Unidos, sino muy abajo de Colombia o de Argentina, etcétera. Yo sí creo que hay un rasgo, una característica nacional, por así decirlo, que tiene razones históricas, culturales, de todo tipo, que hacen que el mexicano no sea solidario. Ahora, que eso quiere decir, si ve una tragedia sucediendo como el día del sismo o cualquier otra semejante, va a actuar humanamente. Pero ese es el acto individual, inmediato, espontáneo. No es el acto organizado, no es el acto, asociativo, no es el acto reflexivo que requiere de cierto pensamiento, de programación, de planeación, etcétera. Cada semana voy a hacer yo esto, cada mes voy a donar tanto, cada año voy a entregar tanto a tal o cual causa. No es el mexicano, de acuerdo con los rankings internacionales que sí existen, sobre todo la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, pues estamos muy abajo. Y se nota en la sociedad. La filantropía en México, por ejemplo, pues es realmente, pues yo diría, patética en relación a la riqueza de los filántropos, no a la nuestra. Sí. Es que fulano de tal da mucha lana. Sí, pero ¿comparado con qué? ¿Con lo que dan sus homólogos, sus pares en otros países? ¿O comparado con lo que damos nosotros? Pues no. Bueno, y yo quiero aquí decir que Maruán Soto, que vino la semana pasada acá, me dijo algo que sí es muy interesante con respecto a la solidaridad de los sismos, que en el primer momento donde se lanza toda la sociedad y sí hay una gran solidaridad, y todos los medios nos ponemos a decir qué solidarios somos los mexicanos, solidaridad, etcétera. Y luego los mexicanos se regresan a sus hogares sintiéndose con una superioridad de solidaridad moral impresionante. Y ya no hacen nada porque se sienten muy solidarios, cuando en el fondo no lo somos. Bueno, yo creo que no lo somos, Javier, y tú tienes muchas cosas que decir, sí, porque yo nada más veía que movías tu cabecita con él. Creo que, claro que hay particularidades en cada país y hay unos más y menos solidarios, por más que yo sí creo que a lo largo de los últimos 200, 300 años ha ido en caída la solidaridad. Por ejemplo, Dinamarca es más solidario que Estados Unidos o es más solidario que Chile es más solidario que México, pero en general yo sí creo que esta visión voluntarista, individualista, ha ido ganando terreno y quitándole terreno a la solidaridad, por más que ha regresado en años recientes la idea de la solidaridad, sobre todo bajo el término de capital social. Ahora, quizá habría que ver el
caso mexicano y a preguntarle a los historiadores si alguna vez hubo solidaridad en México y se ha venido erosionando, pero no. O sea, en el caso particular de esta cosa que se llamaba Nueva España y luego pasó a ser México en los últimos 300 años, ¿no? Pero aquí las políticas públicas y el Estado, yo desde mi punto de vista, sí es fundamental. Una de las principales manifestaciones de solidaridad cívica, no de la humana, no, cívica de un ciudadano hacia otro ciudadano es el estado de bienestar. Ese es probablemente uno de los ejemplos más acabados de lo que es solidaridad cívica en un país, es la existencia de un estado de bienestar que funciona y funciona bien, que habla de las obligaciones que sientes tú, ciudadano, hacia otros ciudadanos por las razones que sean. Entonces no es un tema de donaciones, es un tema... El dinero, hay que distinguir caridad de solidaridad. Puede haber una enorme cantidad de caridad y no sé si eso es lo que queremos, más caridad. Pero en México tampoco hay caridad, Exacto. no hay ni caridad, ni Porque, filantropía, Javier, lo ni tendrías nada. que medir eso. No. Sí. Lo tendrías que medir eso en relación con cuántos impuestos paga una sociedad. Exacto, también. Eso habla más de solidaridad cívica. Sin duda, sin duda. El donar dinero a una causa habla más de otro tipo de solidaridad humana que se refleja en la caridad. Pero los impuestos mexicanos no indican una sociedad estructuralmente solidaria. Claro que no, yo Sino al contrario. estoy Al de acuerdo. contrario. Pero lo que sí creo es que la política pública es fundamental en esto, porque es un reflejo de un cierto tipo de solidaridad que para mí es la que más importa, que es la solidaridad cívica, no la humana que encontramos en cualquier parte del A ver, mundo. yo tengo muchas cosas que decir al respecto y se nos acabó ya el programa. Perdón. A ver, sí, un último comentario de Jorge desde Nueva York y ya nos vamos. Simplemente que hay caridad, hay solidaridad social a través de los impuestos y hay filantropía. Y la filantropía depende en parte de políticas públicas. Si alguien piensa que John D. Rockefeller creó la Fundación Rockefeller por magnánimo y generoso, pues no entiende absolutamente nada. La creó por el impuesto sobre herencias en Estados Unidos, que lo obligó o a entregarle el dinero al Estado o a entregárselo a una fundación que todavía lleva su nombre y que ha hecho cosas importantísimas en el mundo, como por ejemplo el trigo de talla corta que creó la famosa Revolución Verde. A ver, ¿a dónde está la Fundación X en México que haya hecho eso? Con esa cantidad de lana. Bueno, hay que decir que de los 4,000 millones de dinero privado que se donó para la reconstrucción, pues creo que aproximadamente la mitad la puso... Más de la mitad. El ingeniero Carlos La acabó Slim, poniendo ¿no? Carlos Slim mediante un esquema en el cual quintuplicaba. la Fundación Slim aportaba 5 pesos por cada uno que hubieran donado en general los donantes. Pero bueno, yo creo, a ver, yo les propongo algo, pero ya nos tenemos que ir y creo que es un buen tema. súper tema por las tema. implicaciones que tiene. Hemos hablado mucho de este tema del liberal salvaje, en fin, creo que otra vez está ahí presente, causa mucha polémica. Créanme, yo que escribí esto, recibí una serie de comentarios diciéndome que no entiendo nada, que el insolidario soy yo, en fin. Gracias, Héctor. Gracias, Javier. Gracias, Jorge, desde Nueva York. Nos vemos la semana que entra. Gracias a usted que por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.